Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola, buenos días, octavo año. Continuamos con el siguiente bloque para seguir desarrollando los cuestionarios para el examen del primer trimestre. Fecha de hoy, 23 de septiembre del 2020, para octavo año, donde se desarrollarán los cuestionarios. El mensaje de San Juan Bosco es: no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Vamos a nuestra primera pregunta. Número 8. ¿Cuáles son los elementos del clima? Entonces, para que en el momento de describir la respuesta del tema 8, ¿cuáles son esos elementos del clima? Solo van a poner la latitud, la altitud, el relieve, la proximidad o lejanía del mar, las corrientes marinas y la vegetación. Obviamente ya esos son los elementos que requiere. Obviamente se va a explicar cada una también. Entonces, ese es el desarrollo de la pregunta número 8. Pasamos ahora a la pregunta número 9. ¿Qué es un globo terráqueo? Ahí está nuestra respuesta ahora. Entonces, un globo terráqueo es una de las formas que representa la Tierra lo más cercano posible de la misma realidad de un globo terráqueo. El que se pueden observar países, continentes y océanos muy similares a la realidad, pero en pequeño. Es como si tuviéramos el planeta Tierra en nuestras manos. Entonces es bueno tener un globo terráqueo para hacer el estudio necesario. Pasamos a la pregunta número 10. ¿Para qué sirven los mapas? ¿Para qué sirven los mapas? Entonces nuestra respuesta sería: es la representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana. Entonces podemos decir que es un dibujo de toda la Tierra o de alguna de sus partes, sí. En fin, todo eso es lo que concierne para lo que es cuando se elaboran los mapas. Pasamos ahora a la pregunta número 11. ¿Qué estudia la cartografía? No es el que de pronto es el que lleva las cartas, no, y le entrega a los domicilios, no. Entonces, ¿qué estudia la cartografía? La cartografía en sí es el estudio de esas técnicas, los materiales que se utilizan y los datos que ha obtenido para poder realizar el dibujo o la composición de esos mapas geográficos. En cambio, la cartografía geográfica utiliza en las escalas menores, razón por la que no debe haber cartografía sino la topografía, la ubicación, los datos exactos, la técnica precisa para realizar esta cartografía. Ahí tenemos una gráfica para poder observarla. Ahí la tenemos. Vemos de pronto en esos tiempos que es tan difícil y tener la certeza que ahí está ubicado. Entonces, por ahí está la cartografía, obviamente dibujada sobre un lienzo, y ahí van ubicándose obviamente los continentes, los océanos. Entonces, es lo que se utilizó en el tiempo de Cristóbal Colón también. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Número 12. En la pregunta número 12, vamos a leer por favor todos: ¿qué son los continentes? En la pregunta número 12, ¿qué son los continentes? Entonces, los continentes tienen
en sí, que cada una por sus grandes extensiones se la va reconociendo, y de la cual se divide por la superficie terrestre, que están separadas entre sí por los océanos. Ahí falta esa palabrita, por los océanos. Obviamente con la gráfica vamos a comprender, ahí está, por los océanos. Está el continente americano, el norte, el central y el sur, África, Europa, Asia y Oceanía. Ahí están los continentes que están separadas obviamente por los océanos. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 13. ¿Qué es una región? ¿Qué es una región? Nuestra respuesta enseguida: se designa región natural a cada zona geográfica de un país o de un continente, que son las mismas características según su relieve, según su clima, según su vegetación y el tipo de clase donde se asienta. Entonces, podemos buscar de pronto algunos, profesor, no me sale región, pero me sale región natural y región geográfica. Es lo mismo, obviamente, por eso a cada zona geográfica de un país, ese continente tiene esas mismas características. Todos los continentes tienen esa misma característica. Tienen su relieve, tienen clima, tienen vegetación y tienen tipos de clases de suelo para obviamente hacer sus estudios necesarios. Pasamos a la siguiente, por favor. La pregunta número 15. ¿Cuáles son los ríos más grandes de África? Entonces, profesor, hay muchos ríos, sí, pero hay unos más grandes de la cual todos debemos conocer su historia. Entonces, ahí está África, ese continente, los ríos más grandes, creo que se lo grafiqué en la pizarra una vez, me decía, no más mapas, profesor, pero ahí está. Entonces los ríos, ¿cuáles son esos ríos más grandes? Tenemos el río Nilo, el río Zambeze, el río Limpopo, el río Orange, el río Congo, el río Níger, que se conecta con el río Senegal. Entonces ahí están los grandes ríos de África. Recordemos sus límites a su alrededor: Océano Índico, Océano Atlántico, en la parte norte, el mar Mediterráneo. Entonces ahí están los ríos que comprenden como ríos más grandes de África. Inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos, cuídense.